La mañana en que Vincent Arrow recibió la notificación de la herencia, estaba trabajando su tercer turno doble consecutivo en la bahía de mantenimiento de la estación orbital. Sus manos, cubiertas de líquido hidráulico y con las cicatrices de innumerables reparaciones, temblaban mientras leía el mensaje en su desgastado comunicador. Su tío abuelo Garrison, al que había visto exactamente 3 veces en toda su vida, le había dejado todo. Una casa en la tierra, de todos los lugares posibles, en medio de la nada, Montana. Vincent siempre había sabido que había algo diferente en el tío abuelo Garrison. El hombre había aparecido en reuniones familiares con un aire de otro mundo. Sus ojos tenían profundidades que parecían reflejar estrellas de sistemas que Vincent no podía nombrar. Su madre había susurrado historias sobre Garrison siendo adoptado por la familia en circunstancias misteriosas en 1973. Encontrado cuando era un niño sin memoria de su pasado, pero con una extraña habilidad para predecir patrones climáticos y comprender tecnología que aún no se había inventado. El viaje en transbordador a la Tierra duró 14 horas, durante las cuales Vincent reprodujo el mensaje de video que Garrison le había dejado al abogado de herencias. El rostro del anciano, curtido pero de algún modo sin edad, llenó la pequeña pantalla. Vincent, había dicho Garrison, con su voz cargada de ese extraño acento que ningún lingüista había sido capaz de localizar. Te elegí porque entiendes la paciencia. Trabajas con máquinas. Sabes que algunas cosas no se pueden apresurar. La casa es tuya, pero debes prometerme algo. El suelo de la sala debe permanecer intacto durante exactamente 50 años terrestres desde el día de mi fallecimiento. No 49 años y 364 días, sino exactamente 50 años. Prométemelo, y todo lo que he reunido ayudará a tu familia de maneras que aún no puedes imaginar. De pie frente a la casa, Vincent comprendió por qué Garrison había elegido un lugar tan remoto. El vecino más cercano estaba a 19 kilómetros, y la propiedad se extendía hectáreas en todas direcciones, bordeada por montañas que parecían tocar el cielo. La casa en sí era modesta, una estructura de 2 pisos que parecía perfectamente normal desde el exterior, aunque Vincent notó que los paneles solares tenían un diseño que nunca había visto antes, y las ventanas tenían un sutil tinte que cambiaba de color según el ángulo de visión. Por dentro, la casa era un estudio de contradicciones. Los muebles eran de un fabricante terrestre estándar del siglo XXI, pero la disposición era peculiar, como si estuvieran diseñados para acomodar a alguien, que se movía de forma diferente a un humano típico. La cocina tenía modificaciones que no tenían sentido. Encimeras a alturas extrañas, armarios que se abrían en direcciones que parecían incómodas. Pero fue la sala de estar lo que dejó a Vincent sin aliento. El suelo de madera parecía antiguo, hecho de una madera con un patrón de vetas diferente a todo lo que Vincent había visto en sus años trabajando con materiales de todo el sistema solar. Al caminar sobre él, sus pasos parecían resonar de una forma que desafiaba la acústica de la habitación. Más inquietante fue lo que mostró su escáner cuando lo pasó por el suelo por curiosidad. Nada. El dispositivo, capaz de penetrar 2 metros de acero sólido, mostró el suelo como un vacío total, como si no existiera nada en absoluto. Los primeros meses viviendo en la casa fueron de adaptación. Vincent había conseguido un trabajo en el taller local de reparación de naves espaciales, una pequeña operación que daba servicio a las lanzaderas agrícolas que transportaban grano a las estaciones orbitales. Sus compañeros de trabajo, en particular un mecánico mayor llamado Russell Briggs, sentían curiosidad por el recién llegado que había heredado la misteriosa propiedad de Garrison Arrows. Tú. Mi tío era un tipo raro, le dijo Russell una tarde, limpiándose la grasa de las manos. Llegó a la ciudad en 2023, compró esa propiedad al contado, sin hacer preguntas. Se mantuvo reservado en su mayoría. Pero cuando el hijo de Johnson enfermó con esa rara enfermedad de la sangre, Garrison de alguna manera supo exactamente qué centro médico fuera del mundo podía tratarlo. Salvó la vida del niño, hizo cosas así de vez en cuando, ayudando a personas con problemas que nadie más podía resolver. La hija de Vincent,
Sara, lo visitó durante sus vacaciones universitarias y trajo consigo a su novio David, un estudiante de astrofísica, con un entusiasmo que le recordó a Vincent a sí mismo a esa edad. Sara había heredado los ojos inusuales de su tío abuelo, cuyos iris captaban la luz de maneras que parecían contener galaxias. Ella también había heredado su intuición sobre las cosas, a menudo sabiendo cuando la maquinaria estaba a punto de fallar antes de que cualquier diagnóstico pudiera detectarlo. «Papá, hay algo extraño en esta casa», dijo Sara en su segunda noche allí, de pie en la sala de estar. «El suelo es como si zumbara, pero no con sonido. Con algo más». David sacó un escáner modificado en el que había estado trabajando para su tesis, uno diseñado para detectar partículas exóticas. Cuando lo apuntó al suelo, el dispositivo se sobrecargó de inmediato y se apagó. «Eso es imposible», murmuró, revisando frenéticamente su equipo. Las lecturas mostraban una anomalía gravitacional contenida, pero eso requeriría una tecnología que no tendremos en siglos. Vincent les mostró el mensaje de video de Garrison esa noche, y los ojos de Sara se abrieron de par en par al reconocerlo. «Papá, he estado investigando nuestra historia familiar para mi clase de genética. Hay lagunas, inconsistencias. Garrison apareció en 1973 de niño, pero no hay registro de nacimiento, ni coincidencias de ADN con ninguna familia en ninguna parte. Y mira esto». Sacó una fotografía de 1985 que mostraba a Garrison a los 20 años. Luego otra de 2005 que lo mostraba exactamente igual y otra de 2020, sin cambios. Solo comenzaba, envejeciendo visiblemente en los últimos 5 años de su vida. El descubrimiento condujo a meses de cuidadosa investigación. Vincent encontró diarios ocultos en las paredes de la casa, escritos con una caligrafía que dolía al mirarla directamente, pero que de alguna manera tenía sentido si se la miraba periféricamente. Los diarios contaban una historia imposible, una que Vincent habría descartado como ficción de no ser por la evidencia que tenía ante sus ojos. Garrison, en efecto, no era de este mundo. Había sido un explorador enviado para evaluar la preparación de la humanidad para el contacto con el colectivo, una reunión de civilizaciones pacíficas que abarcaba 3 galaxias. Su nave sufrió una avería en 1973, forzando un aterrizaje de emergencia. El accidente dañó sus centros de memoria, dejándolo solo con fragmentos de su misión. Fue encontrado y adoptado por la familia Arrow, criado como humano mientras recuperaba lentamente fragmentos de su verdadera identidad. El suelo de la sala ocultaba la baliza de emergencia y la base de datos de su nave, diseñadas para activarse exactamente 50 años después de ser sellada. Garrison había calculado este tiempo con precisión. La humanidad necesitaba estas 5 décadas para avanzar tecnológica y socialmente. Llegaría a un punto en que la revelación no causaría pánico, sino asombro. La base de datos de la nave contenía soluciones a la crisis energética de la Tierra, avances médicos que podrían prolongar la vida humana, y lo más importante, las coordenadas y los protocolos de comunicación para el colectivo. Pero Garrison también había llegado a amar su mundo adoptivo y a su familia. Sus diarios hablaban del conflicto entre su deber de informar y su deseo de proteger la Tierra de cambios potencialmente disruptivos. Optó por un camino intermedio, programando el tiempo para dar a la humanidad el tiempo justo para madurar, a la vez que se aseguraba de que la tecnología fuera descubierta por alguien en quien confiaba, alguien con la paciencia para esperar y la sabiduría para usarla bien. Con el paso de los años, Vincent se convirtió en el guardián de un secreto increíble. Mantenía la casa, protegiendo el suelo mientras construía una red de científicos y líderes de confianza que estarían listos cuando llegara el momento. Sara terminó sus estudios y regresó para ayudar, trayendo consigo a David, ahora su esposo, y con el tiempo a sus hijos, quienes portaban rastros aún más fuertes de la herencia sobrenatural de Garrison. El mundo cambió a su alrededor. Los desastres climáticos aumentaron, los recursos escasearon y los conflictos por el agua y los alimentos amenazaron con desgarrar la civilización. En varias ocasiones,
Vincent se sintió tentado a romper su promesa de acceder a la tecnología antes de tiempo para ayudar. Pero cada vez recordaba las palabras de Garrison sobre la paciencia, sobre las cosas que no se podían apresurar. Russell Briggs, ahora octogenario, se convirtió en uno de los pocos fuera de la familia que conocía la verdad. Su nieto Timothy se había convertido en ingeniero aeroespacial, y Russell creía que el chico sería fundamental cuando llegara el momento. Garrison vio algo en ti, Vincent, dijo Russell una noche, sentados en el porche mientras el sol se ponía tras las montañas. Podría haber elegido a cualquiera, pero eligió a la única persona que entendería que algunos dones se ganan con paciencia. Para el año 40, el secreto se había expandido para incluir a un grupo cuidadosamente seleccionado de científicos, ingenieros y líderes de todo el mundo. Se autodenominaron el Proyecto Garrison, trabajando para preparar a la humanidad para lo que se avecinaba. Desarrollaron protocolos para liberar la tecnología gradualmente, asegurando que beneficiara a toda la humanidad en lugar de ser acaparada por los poderosos. Los hijos de Sarah, gemelos llamados Alexander y Amelia, demostraron habilidades notables a medida que crecían. Podían interactuar con la tecnología, intuitivamente, comprendiendo sistemas complejos sin entrenamiento. Amelia, en particular, parecía percibir la nave bajo el suelo, a menudo sentada en la sala de estar durante horas, con la mano pegada a la madera y la mirada distante. Me está enseñando, le dijo a Vincent un día cuando tenía 16 años. No con palabras, sino con comprensión. Sabe que estamos emparentados con Garrison. Nos ha estado observando, asegurándose de que estemos listos. El año 45 trajo desafíos inesperados. Una agencia gubernamental había notado lecturas de energía inusuales en la propiedad. La agente Patricia Sterling llegó con un equipo de investigadores, convencida de que Vincent ocultaba tecnología ilegal. Se necesitó toda la influencia del proyecto Garrison para convencerlos de que se retiraran. Pero Vincent sabía que se les estaba acabando el tiempo. El secreto se estaba volviendo demasiado grande para ocultarlo. David había pasado años estudiando los paneles solares modificados de Garrison y había hecho un descubrimiento sorprendente. No solo recolectaban energía solar. Extraían energía del subespacio, una dimensión teórica que la geología apenas había comenzado a explorar. La casa había estado cargando lentamente los sistemas de la nave durante 50 años, preparándose para su surgimiento. La cantidad de energía almacenada bajo ese suelo, según explicó David a los miembros del proyecto Guarnición Reunida, podría alimentar a todo el planeta durante una década. Pero lo más importante es que ha creado un campo estable que ha ido ajustando gradualmente el continuo espacio-tiempo local. Vincent, tu casa existe ligeramente fuera del tiempo normal. Por eso has envejecido más despacio de lo debido. Vincent no lo había notado, pero era cierto. A los 78 años, se movía como un hombre 20 años más joven. Sarah, ahora de 52 años, aparentaba 35 como máximo. La proximidad a la nave los había estado cambiando, preparándolos para lo que estaba por venir. En el último año, comenzaron a aparecer señales en todo el mundo. Los radiotelescopios detectaron señales organizadas desde la dirección que indicaban los diarios de Garrison. Los avistamientos de ovnis aumentaron. Pero estos no eran los encuentros caóticos del pasado. Estas naves aparecían brevemente, pacíficamente, como si verificaran el progreso de la Tierra. Timothy Briggs, ahora al frente de un equipo de ingenieros, había construido un sistema de comunicaciones basado en fragmentos de ecuaciones encontradas en los cuadernos de Garrison. Si no me equivoco, dijo con los ojos brillantes de emoción. El colectivo nos ha estado esperando. La misión de Garrison no era solo evaluarnos. Era prepararnos. No nos están invadiendo ni descubriendo. Nos están invitando a unirnos a algo más grande. La noche antes de cumplirse 50 años, Vincent reunió a todos en la casa. 3 generaciones de la familia Arrow, los miembros principales del proyecto Garrison e incluso el agente Sterling,
quien se había convertido en un aliado tras descubrir la verdad. Se acomodaron en la sala de estar, esperando. Sara estaba de pie junto a su padre, de la mano de él. Pase lo que pase mañana lo cambia todo, dijo en voz baja. Garrison lo sabía, respondió Vincent, pensando en el extraño y maravilloso hombre que había sido a la vez alienígena y familia. Nos dio 50 años para estar preparados para ese cambio. La pregunta es, ¿lo estamos? Alexander y Amelia estaban cerca del centro de la sala, donde sus instrumentos detectaron las lecturas más fuertes. Podemos sentirlos, dijo Amelia de repente. El colectivo. No están esperando a que la señal. Activar. Están esperando a ver qué hacemos con ello. Sigue siendo nuestra decisión. La comprensión golpeó a Vincent como una ola. Garrison no solo les había dejado tecnología. Les había dejado autonomía. Cuando el suelo se abriera, cuando la nave se revelara, la humanidad tendría que elegir entre alcanzar las estrellas o permanecer aislada. Los 50 años no se habían tratado solo de avances tecnológicos. Se habían tratado de madurar lo suficiente para tomar esa decisión sabiamente. Al acercarse la medianoche, Vincent pensó en el viaje que los había traído hasta aquí. Un granjero que encontraba monedas de oro se había convertido en algo mucho más grande. Una familia que descubría su destino entre las estrellas. Pero la verdad fundamental seguía siendo la misma. El amor, la paciencia y la sabiduría trascendían especies y planetas. Garrison lo había comprendido, lo había apostado todo a ello. El suelo comenzó a brillar suavemente al principio, luego con una intensidad creciente. La madera, que nunca había sido madera, sino un sofisticado material mimético, comenzó a disolverse, revelando la superficie lisa y curva de algo extraordinario debajo. Vincent sintió una lágrima rodar por su mejilla al darse cuenta de que estaban a punto de encontrarse, no invasores o conquistadores, sino vecinos que habían estado esperando pacientemente a que la humanidad estuviera lista para saludar. Señora Rowe, dijo la agente Sterling formalmente, aunque su voz temblaba de emoción. En nombre del Consejo de la Tierra Unida, estoy autorizada a decirle que, pase lo que pase, la humanidad está lista. Gracias a la tutela de su familia, contamos con protocolos establecidos. La tecnología se compartirá por igual. El conocimiento será de todos. Garrison estaría orgulloso. La escotilla que apareció era exactamente como Vincent la había visto en sus sueños. Circular y elegante, cubierta de símbolos que parecían cambiar y transformarse. Pero ahora, viéndola con sus propios ojos, notó algo inesperado. En el borde, escrito en varios idiomas terrestres, así como en la fluida escritura del colectivo, había un mensaje sencillo para Vincent, que comprendió. Para Sara, que creyó, para la humanidad que perduró. Bienvenido a casa. Los instrumentos de David se volvieron locos cuando la escotilla comenzó a abrirse, pero los ignoró, agarrando la mano de Sara mientras la luz se derramaba desde abajo. No era cegadora ni áspera, sino cálida y acogedora. Se oyó un sonido parecido a un canto, como la armonía de 1000 mundos uniéndose en un saludo. Amelia dio un paso adelante primero, con la mano extendida hacia la luz. «Es hermoso», susurró. «Me están mostrando la Tierra desde su perspectiva, desde cuando nos encontraron. Éramos tan jóvenes, tan feroces, tan llenos de potencial». Garrison se ofreció como voluntario para venir aquí, no como explorador, sino como guardián para asegurarnos de que tuviéramos la oportunidad de convertirnos en lo que podríamos llegar a ser. Desde la escotilla se alzaba una plataforma, y sobre ella se alzaba una figura, no amenazante ni imponente, sino familiar de una manera que hizo doler el corazón de Vincent. El ser se parecía a Garrison, pero más joven, con ropa que parecía cortada de la mismísima luz de las estrellas. «Hola, familia», dijo la figura con la voz de Garrison. No era exactamente su voz, pero se parecía lo suficiente como para hacer llorar a todos. «Soy el sucesor de Garrison, creado a partir de su conciencia preservada para guiarlos en estos primeros momentos.
El Garrison que conocieron eligió vivir y morir como humano. Pero sus recuerdos, su amor por todos ustedes, perdura en el gran archivo del colectivo. El ser señaló la escotilla abierta. Debajo no solo hay una nave, sino una biblioteca, un centro médico y un centro de comunicaciones. Todo lo que la humanidad necesita para dar el siguiente paso. Pero la decisión es suya. Pueden sellar esto de nuevo si no están listos. El colectivo esperarán. Hemos esperado tanto tiempo. Podemos esperar más. Vincent observó los rostros de quienes se habían convertido no solo en colegas, sino en familia. Vio miedo, sí, pero también asombro, determinación y esperanza. Sara le apretó la mano, y él supo lo que estaba pensando. Habían cumplido su promesa. Habían esperado los 50 años completos. Ahora era el momento de reclamar su herencia, no solo como la familia Arrow, sino como representantes de toda la humanidad. Estamos listos, dijo Vincent, con la voz cargada de 5 décadas de paciencia. Garrison nos preparó bien. Aceptamos tu regalo y tu amistad. El ser sonrió, y por un instante Vincent pudo jurar que vio al mismísimo Garrison, orgulloso y feliz. Entonces déjame mostrarte maravillas más allá de la imaginación. Déjame mostrarte el universo que ha estado esperando conocerte. Mientras descendían a la nave, Vincent se dio cuenta de que el mayor regalo que Garrison le había dejado no era la tecnología ni el conocimiento. Era la lección de que algunas cosas valen la pena esperar, que la paciencia y la sabiduría pueden transformar una simple herencia en un legado que cambia mundos. Timothy Briggs ya estaba examinando el panel de comunicaciones, con los ojos abiertos de asombro. Esto podría llegar a través de galaxias en tiempo real. Podríamos hablar con civilizaciones a miles de años luz de distancia con la misma facilidad con la que hacemos una llamada telefónica. La agente Sterling lo documentaba todo. Su actitud profesional apenas contenía su emoción. Solo en la enfermería, hay curas aquí para todo lo que nos aflige. Cáncer, envejecimiento, trastornos genéticos, todo tiene solución. Pero fue Alexander quien hizo el descubrimiento más notable. En lo que parecían ser los aposentos personales de Garrison había una pared cubierta de fotografías. Imágenes de la familia Arrow a lo largo de 5 décadas. Fiestas de cumpleaños, graduaciones, bodas, momentos tranquilos de alegría. Y en el centro, una imagen de Vincent del día en que heredó la casa con una nota escrita a mano por Garrison. Él lo entenderá. Él esperará. Él los guiará a casa. La base de datos de la nave reveló el alcance completo de la misión de Garrison. La Tierra había sido identificada como un posible miembro del colectivo hacía 300 años, pero el protocolo requería que un voluntario viviera entre la especie para comprenderla desde dentro. Garrison era joven para los estándares de su especie, idealista y entusiasta. Había planeado pasar quizás una década en la Tierra antes de regresar con su informe. En cambio, se enamoró de la caótica belleza de la humanidad, de su capacidad tanto para la gran crueldad como para la mayor bondad. El accidente no fue un accidente. Había saboteado su propia nave en lugar de irse. Había elegido convertirse en humano en todos los sentidos, conservando solo la tecnología necesaria para asegurarse de que, cuando llegara el momento adecuado, su mundo adoptivo tuviera las herramientas necesarias para prosperar. El colectivo lo había comprendido. Habían monitoreado su decisión, la habían respetado y habían comenzado a prepararse para el día en que la humanidad estuviera lista para unirse a ellos. Ese día finalmente había llegado. Durante las semanas siguientes, la revelación se compartió con el mundo. Hubo miedo y sospecha, como era de esperar, pero también asombro y esperanza. La tecnología de la nave se liberó gradualmente, comenzando con avances médicos que salvaron millones de vidas. Siguieron las soluciones energéticas, luego las innovaciones agrícolas que acabaron con el hambre. Vincent se convirtió en algo que nunca había esperado. El primer embajador de la Tierra ante el colectivo. En cierto modo, tenía sentido. Había tenido la paciencia de esperar 50 años.
Podía tener la paciencia suficiente para ayudar a la humanidad a dar sus primeros pasos hacia un universo más amplio. Sarah y David fundaron el Instituto Garrison, dedicado a estudiar y adaptar tecnología alienígena para uso humano. Sus hijos, Alexander y Amelia, se convirtieron en los primeros humanos en viajar a otros mundos, sirviendo de puente entre la Tierra y sus nuevos vecinos. Russell Briggs vivió lo suficiente para ver a su nieto, Timothy, diseñar la primera nave interestelar de la Tierra basándose en los principios de Garrison. Nave. Estaría orgulloso, le dijo Russell a Vincent antes de morir. Garrison siempre decía que la humanidad tenía lo necesario para alcanzar las estrellas. Solo necesitaban tiempo y un pequeño empujón en la dirección correcta. El suelo de la sala nunca fue reemplazado. En cambio, se convirtió en un monumento, el lugar donde terminó el aislamiento de la humanidad y comenzó su verdadera historia. Visitantes de toda la galaxia acudían a verlo, a estar donde Vincent había estado, a comprender la paciencia y la sabiduría que habían hecho posible tal transformación. Años después, cuando Vincent ya era realmente viejo, incluso con los tratamientos que prolongaban la vida de la nave, se sentaría en esa sala con sus bisnietos, contándoles la historia. Como su antepasado, un extraterrestre que eligió convertirse en humano, les había confiado el mayor secreto de la historia. Como la paciencia y el amor les habían abierto la puerta a las estrellas. ¿Pero por qué exactamente 50 años, bisabuelo?, preguntaba la pequeña Emma, con la misma cualidad estelar que había marcado el linaje de Garrison en sus ojos. Vincent sonreía, recordando la respuesta que había encontrado en la última entrada del diario de Garrison. Porque ese es el tiempo que tarda. Para que el miedo se convirtiera en curiosidad, para que la sospecha se convirtiera en esperanza. Garrison nos estudió durante 50 años y se dio cuenta de que ese es el lapso en el que los humanos pueden cambiar por completo sin olvidar quiénes eran. Necesitábamos ser lo suficientemente diferentes como para aceptar la verdad, pero lo suficientemente similares como para recordar por qué importaba. La galaxia se había conmocionado cuando la Tierra emergió, no como otro mundo primitivo al que guiar, sino como una especie que había sido preparada en secreto por uno de los miembros del colectivo. La paciencia, la sabiduría demostradas al esperar, al prepararse adecuadamente, le habían ganado a la humanidad un respeto que ningún avance tecnológico por sí solo podría haber logrado. Y en los archivos del colectivo, la historia de Garrison se convirtió en leyenda. El explorador que amó demasiado como para irse, que prefirió la familia al deber, y al hacerlo cumplió con un deber mayor del que nadie hubiera imaginado. Su conciencia, preservada en los sistemas de la nave, se manifestaba ocasionalmente a nuevos visitantes, siempre con el mismo mensaje. Bienvenidos a la familia. Sean pacientes. El universo ha esperado tanto tiempo para conocerlos. Puede esperar un poco más para que estén listos. Vincent vivió para ver a la humanidad ocupar su lugar entre las estrellas. No como conquistadores ni súbditos, sino como iguales que se habían ganado su posición gracias a la paciencia, la sabiduría y el amor protector de un ser extraordinario que había elegido volverse común por su bien. El suelo que había ocultado tales maravillas se convirtió en símbolo de transformación, de secretos que se guardan no por malicia sino por amor, de herencias que trascienden la riqueza material para abarcar el destino mismo de una especie. Y a veces, tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio y las estrellas brillaban, Vincent podía jurar que oía la voz de Garrison en el susurro del viento a través de las montañas de Montana. Bien hecho, muchacho. Bien hecho.